para todos y para todos los presentes de esta sala. El Juzgado Primero Penal Municipal de Confusión de Control de Garantías de la ciudad de Medellín, a cargo de la suscrita Diana, siendo las 7:39 de la noche del día 14 de septiembre de 2023, da inicio a la presente audiencia preliminar de legalización de captura con orden judicial. Nos podemos juntar. Bueno, el objetivo de esta audiencia preliminar es resolver la petición Fiscalía 12, delegada ante los jueces penales de circuito, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Vida en Medellín. En virtud de la investigación que adelanta bajo el radicado número 11-00-60-101-2022 y con número interno, en el cual se invoca la aplicación del artículo 297 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, vigente de la Ley 906 del 2004, solicitando a este despacho la legalización de captura por orden judicial del señor Daniel, identificado con cédula tal, quien se encuentra siendo investigado por la presunta comisión del delito de homicidio contemplado en el artículo 103 del Código Penal. Llegados a este punto, es de aclarar que la suscrita juez es competente para llevar a cabo esta audiencia atendiendo a los factores de materialidad, funcionalidad y territorialidad, que pasaré a explicar a continuación. La competencia material en virtud de lo establecido en el artículo 29 del Código de Procedimiento Penal, puesto que corresponde a la jurisdicción penal, la persecución y el juzgamiento de los delitos cometidos en el territorio nacional y en el extranjero, según los casos previstos por la ley. La competencia funcional, al tenor del artículo 37, el numeral 5 del Código de Procedimiento Penal, que señala que los jueces penales municipales conocerán la función de control de garantías, y finalmente competencia territorial, teniendo en cuenta que, bajo lo estipulado en el artículo 43 del Código de Procedimiento Penal, es competente para conocer el juzgamiento al juez del lugar en el que ocurrió los hechos, para este caso, el que nos convoca. El lugar de la comisión de los hechos en el municipio de Medellín. Así las cosas, esta audiencia estará a cargo de la suscrita juez, a quien se le debe solicitar la palabra para realizar cualquier intervención en esta diligencia. Teniendo en cuenta que la presente diligencia se está llevando de manera presencial, se le solicita a todas las partes asistentes que durante el tiempo del trámite de la audiencia permanezcan en silencio y guarden el debido respeto a todas las partes intervinientes. Por su parte, las intervenciones deben ser claras, puntuales, concretas y sin argumentos repetitivos. Se advierte que los teléfonos celulares deben estar en silencio y no se permite el uso de estos dispositivos electrónicos durante la audiencia. Asimismo, deben tener presente que el tono de voz debe ser adecuado para el registro de la grabación de la presente diligencia. Una vez explicada la dinámica y desarrollo de la audiencia, procederé a verificar la presencia de las partes e intervinientes, de modo que daré el uso de la palabra a cada uno para que realice su intervención y presentación, indicando por favor nombre completo, número de identificación, tarjeta profesional, dirección, correo electrónico de notificación y número de teléfono. Señora delegada de la Fiscalía, tiene usted la palabra. Buenas noches, su señoría. Como representante de la Fiscalía, me presento. Mi nombre es Sandra Calle, soy la fiscal 12 delegada de la Unidad de Delitos contra la Libertad, contra la Vida. Actualmente me puedo ubicar en el Palacio de Justicia, piso 8, oficina 810. Mi correo electrónico sandra.calle@fiscalía.com. Muchas gracias, señora delegada de la Fiscalía. Le doy la palabra al Ministerio Público, doctora. Buenas noches, cordial saludo para usted, señora juez. Un saludo para la representante de la Fiscalía y para el señor defensor. Mi nombre es Estefanía, soy procuradora 15 Judicial Penal y estoy acá, comparezco a esta audiencia como representante del Ministerio Público. Me voy a encontrar en el edificio de la Personería de Medellín, oficina 503. Me ubican en el abonado telefónico número tal, con correo electrónico estefanilo.mu@procuraduría.gov.co. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, señora del Ministerio Público. A continuación, la defensa tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora. Respetuoso saludo a la representante del Consejo Superior de la Judicatura
y para efectos de notificaciones me encuentro en el piso 7 de la calle Tal, carrera Tal, de la avenida Oriental de la ciudad de Medellín. También me pueden localizar con el celular número tal y el correo electrónico tal@gmail.com. En esta audiencia actúo en representación de los intereses del señor Daniel Alejandro Garzón Rincón por designación del mismo mediante poder amplio y suficiente que le fue entregado previamente en su despacho, doctora, con los documentos requeridos para representar a Pito Ahijado en esta audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor defensor. Esa es la asignación del defensor de confianza para los contenidos normativos contemplados en el artículo 118 del Código de Procedimiento Penal, y confirmo que de acuerdo con la información al llegar al despacho se le reconoce personería jurídica para actuar en la presente audiencia. Así las cosas, partiendo del hecho de que se encuentran debidamente representadas cada una de las partes aquí presentes e intervinientes, es de precisar que la Secretaría del Juzgado ha procedido a verificar la competencia de antecedentes disciplinarios de los aquí presentes, de lo cual puedo constatar que ninguno cuenta con inhabilidades, ni incompatibilidades, ni impedimento alguno para actuar en la diligencia. Es mi deber mencionar, además, que según se observa en el formato de solicitud de audiencia preliminar presentado por la fiscal delegada, esta fue solicitada de carácter público, lo cual se adecua a lo señalado en el artículo 149 del Código de Procedimiento Penal, que desarrolla el principio de publicidad de la diligencia. Y teniendo en cuenta que no se observan las limitaciones señaladas en el artículo 149, parágrafo primero, y en el artículo 155, inciso segundo, procedo a dar traslado a las partes para que se pronuncien si quieren elevar alguna petición de reserva, en cuyo caso deben presentar sus argumentos. En primer lugar, le concedo la palabra a la señora delegada de la Fiscalía. Muchas gracias, Fiscalía. Esta Fiscalía ratifica la solicitud en vista de que no hay razón alguna para que la presente diligencia se tenga que realizar de forma reservada, ya que considera que en el presente asunto no existen requisitos que prohíban la publicidad tal y como usted lo ha señalado. Por tal motivo, no tengo observación alguna. Muchas gracias, señora de la Fiscalía. Le concedo la palabra a la doctora del Ministerio Público. Su señoría, esta representante del Ministerio Público no vislumbra ninguna causa para que se restrinja o se limite la publicidad de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora delegada del Ministerio Público. Abogado de la defensa, tiene la palabra. Muchas gracias, doctora. Esta defensa se adhiere a lo señalado por la Fiscalía y el Ministerio Público, por lo cual se encuentra de acuerdo con que esta audiencia se realice de manera pública. Muchas gracias. Muchas gracias, señor defensor. Así las cosas, se instala la presente audiencia pública, por lo que esta togada permite la permanencia de todos los asistentes en la sala. Esta decisión es una orden frente a la cual no procede recurso alguno. Una vez verificado el carácter público de la diligencia, le solicito a la señora fiscal que, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 297 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, sustente su solicitud de legalización de captura por orden judicial del señor Daniel Alejandro Tal, identificado con cédula de ciudadanía Tal, junto con el informe de investigador de campo realizado por los policías captores y demás elementos materiales probatorios como requisitos principales de esta audiencia, y le den sustento jurídico al que respaldan dicha petición. Señora fiscal, tiene uso de la palabra. Gracias, señora juez. Con su venia, me permite su correcto traslado de los elementos a las partes. En ellos se especifican el informe solicitado, el acta de verificación de derechos, el acta de derechos del capturado, el informe de plena identidad, antecedentes penales, informe de plena y la ficha de asistimiento y reconocimiento médico legal. Gracias, señora delegada. Continuamos, por favor. Gracias, señora juez. Ahora sí procedo a sustentar la solicitud de la Fiscalía General de la Nación. Su señoría, de conformidad con el artículo 297 y siguiente del Código de Procedimiento Penal, procede la delegada a solicitar la legalización de captura del señor Daniel Alejandro Garzón Rincón, identificado con la cédula de ciudadanía 79 tal de Medellín, nacido en el municipio de Bello, Antioquia, el día tal, con 39 años de edad, hijo de Albeiro Dolores, residente de la dirección tal del barrio Robledo, de la ciudad de Medellín,
con teléfono número tal, reconocido bajo el alias de El Gomelo, sin correo electrónico ni redes sociales y de profesión ebanista, desempleado. Como característica física presenta 1,72 de estatura, tez pequeña, con textura delgada y tiene un tatuaje en el brazo derecho con el nombre de Dolores. Y es que precisamente, su señoría, el motivo de la captura del señor antes mencionado se da porque en contra de él existe actualmente una orden de captura, la cual fue emitida el 24 de noviembre del 2022, donde la Fiscalía 106 seccional de la Unidad de Vida acudió ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Control y Garantías. Allí presentó ante el señor juez unos elementos materiales probatorios por considerar que posiblemente el señor Daniel Alejandro Garzón Rincón es la persona responsable de terminar con la vida del señor Víctor Alfonso Aguilar Noveña el día 28 de mayo del año 2022 en el barrio Castilla, en la dirección tal. La orden de captura, su señoría, efectivamente se llevó a cabo el día ayer, miércoles 13 de septiembre del presente año, aproximadamente a las 11 de la noche, cuando los efectivos policiales que se encontraban patrullando en el sector de Belén, exactamente en la esquina de la calle 30 con la 42, en una requisa de rutina, observaron a unos ciudadanos que se encontraban en la esquina. Estando allí en el lugar, se percatan de la presencia del señor Daniel y le solicitan su documento de identificación, al cual entregó sin ninguna objeción. A las mencionadas personas, entre las cuales se encontraba lo capturado. Acto seguido procedieron a verificar los datos de la cédula y al corroborar el sistema que utiliza la policía denominado PAD, encontraron que el ciudadano que se identificó como Daniel Alejandro Garzón Rincón tenía un registro positivo en el sistema de la policía, el cual corresponde a una orden de captura vigente, por lo que proceden a solicitarle una requisa a la cual accede de manera voluntaria, sin hallarse elementos en sus bolsillos de manera relevante. Procediendo de inmediato a llamar a la central de la Policía Nacional y allí corrobora la información registrada reportando el caso positivo para orden de captura. Y es allí donde los uniformados proceden a leerle los derechos del hoy capturado, siendo las 11:10 de la noche, dándole a conocer los derechos que trata el artículo 303 del Código del Procedimiento Penal de la Ley 906 de 2004. Se le informa además de los hechos que se le atribuyen y el motivo de su aprehensión. Ahí solamente le manifiestan que tiene derecho a avisarle de su captura a una persona, manifestando que le comunicarán a su esposa Natalia Casas, identificada con la cédula atrás. Siendo las 11:15 de la noche, se procede a notificar a la señora Natalia Casas al número telefónico que reposa en el informe de policía judicial y en el acta de derechos del capturado y que solo le interesa a las partes. Igualmente, su señoría, al hoy capturado, se le indicó que tenía derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que hiciera podrían ser usadas en su contra y que no estaba obligado a declarar en contra de sí mismo, en contra de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. De igual manera, se le informó que tenía derecho a designar y entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible y de no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensoría Pública asumiría su defensa. El capturado, su señoría, le indicó que él contaba con defensor de confianza y se le permitió realizar una llamada al número de propiedad del doctor Juan José aquí presente, que es quien lo acompaña hoy en la audiencia. De igual manera, se le informó al doctor Juan José de la aprehensión de su cliente a las 11:25 de la noche y se le informó que el capturado se había llevado a las instalaciones del búnker de la Fiscalía en el sector del Caribe de manera inmediata. Igualmente, su señoría, siendo las 11:58 de la noche del día 13 de septiembre del año 2023, se inició el desplazamiento del capturado a las instalaciones del búnker de la Fiscalía en el vehículo de Policía Nacional identificado con el número 3456, el cual fue solicitado por los uniformados de la central, arribando a las 2:30 de esta madrugada, con el fin de ponerlo a disposición del fiscal de turno de la Unidad de Reacción Inmediata para realizar la verificación de derechos del capturado y proceder a realizar las audiencias de judicialización que nos encontramos llevando a cabo el día de hoy. Allí se verifica que los derechos no le han sido vulnerados. Se ve, su señoría, que no hubo ninguna violación a los derechos ni garantías constitucionales, es decir, que se cumplió el requisito de inmediatez, pues a él lo capturaron a las 11:10 de la noche y lo llevaron a las instalaciones del búnker de la Fiscalía, arribando a eso de las 12:30 de la madrugada, lo cual es un tiempo razonable, mientras obtuvieron la información que tenían que confirmar sobre su orden de captura, validar la que estaba efectivamente registrada y esperar el vehículo de la policía para el traslado del capturado a las instalaciones de la Fiscalía. Es decir, que se cumplió con la inmediatez de que trata el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, parágrafo final, que habla del término de la inmediatez para ser conducido a las instalaciones del búnker de la Fiscalía.
Por lo cual, su señoría, para este momento, siendo las 6:40 de la noche del día de hoy, 14 de septiembre del 2023, la Fiscalía considera que todavía no se han cumplido las 36 horas para ser puesto a disposición y encontramos legalizando la captura del señor en mención. También debo informarle, su señoría, que una vez fue llevado a las instalaciones de de la Fiscalía, allí se realizaron los debidos actos urgentes, la respectiva verificación de derechos, la reseña, los antecedentes y todo lo correspondiente con el acto urgente que se realiza cuando se captura a una persona. Es importante resaltar que la orden de captura del señor Daniel Alejandro vence el próximo 23 de noviembre del presente año, por lo que el cual se encuentra activa en estos momentos. El capturado se le da buen trato, tanto que desistió de cualquier valoración médico-legal, como constan los elementos materiales probatorios aportados. Es decir, su señoría, que le solicito muy respetuosamente legalice la captura del señor Daniel Alejandro Garzón Rincón, teniendo en cuenta que se cumplieron todos los parámetros legales y constitucionales, los traslados, los elementos materiales probatorios para que sean verificados y se considere la legalización de la captura del mismo. Además, su señoría, le solicito proceda a cancelar la misma orden de captura número 03, expedida por el juez tercero penal municipal con función de control de garantía. No tengo más nada que decir con su señoría. Muchas gracias, delegada de Fiscalía. Y en este momento, entonces, ahorita han dado solicitud de la Fiscalía a las partes intervinientes para que se pronuncien. Doctora del Ministerio Público, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señoría. Pues lo primero que debo citar es que dentro de los elementos encuentro que en efecto hay una orden de captura vigente que fue expedida el 24 de noviembre del año 2022 por el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías, por lo cual en el momento de la aprehensión del señor Daniel Alejandro Garzón Rincón, esta orden de captura se encontraba vigente. Encontramos también el acta de derechos del capturado con fecha del 13 de septiembre del 2023 a las 11:10 de la noche. Está debidamente firmada por el hoy indiciado, la instancia de buen trato y el acta de verificación de derechos fundamentales. Asimismo, encontramos el informe del investigador de campo del día de hoy, 14 de septiembre de 2023, a las 14 horas. ¿Cierto? En ese orden de ideas, se considera que se han cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 298 del Código de Procedimiento Penal respecto a la expedición de la orden de captura, el artículo 297 también del Código de Procedimiento Penal, y también que se respetaron los derechos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal. En ese orden de ideas, no se ve ninguna vulneración de los derechos y a su señoría la petición a su criterio de lo que ha elevado la Fiscalía. No encuentro ninguna vulneración a los derechos del capturado y considero que se puede realizar. Muchas gracias, doctora. Señora abogada de la defensa, le contribuyo la palabra. Muchas gracias a su señoría. Respecto a la solicitud que manifiesta la señora fiscal en la noche de hoy para que se legalice la captura de mi prohijado y como defensor del señor Daniel Alejandro Garzón, es mi deber manifestar, de acuerdo a los elementos materiales probatorios entregados por la Fiscalía, como constan aquí el acta de verificación de derechos fundamentales, el formulario FPJ6, donde consta un buen trato recibido por parte de mi prohijado y donde indica que efectivamente se le indicaron de manera adecuada los derechos fundamentales a los cuales esto estaba cobijado, y de acuerdo con el artículo primero constitucional, asimismo con los artículos 297, 298 y 300 del Código de Procedimiento Penal, esta defensa no encuentra que se le hayan vulnerado sus derechos a mi prohijado. En cuanto a la línea de tiempo, se evidencia pues que los tiempos están conforme a lo establecido en el artículo 297 del Código de Procedimiento Penal, y que el prohijado fue puesto a disposición
dentro de las 36 horas establecidas por la ley. Se respetaron pues sus derechos dentro de lo dispuesto en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal. Y la orden de captura se encuentra vigente mejor, hasta el 23 de noviembre de 2023. Razón por la cual esta defensa no encuentra razones para oponerse a la petición de la Fiscalía, toda vez que se han cumplido con todos los presupuestos fácticos establecidos. Por tanto, dejo a su criterio, su señoría, la solicitud elevada por la Fiscalía. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado de la defensa. Una vez después de escuchar las partes, se disponía a resolver la solicitud presentada por la Fiscalía y de acuerdo a los elementos materiales probatorios que me pidieron traslado, me encuentro que están la orden de captura, el informe investigador de campo. Encuentro que están, han sido llegados. Se tiene que el motivo de la captura fue por una orden librada por la autoridad competente que está vigente y se corroboró que la orden fue librada el 24 de noviembre del 2022, como lo dice ella, por el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control y garantías de la ciudad de Medellín, que expidió orden de captura número 3 por el término de 1 año, por lo que su sospecha se encuentra vigente. En la orden se expuso la captura del señor Daniel con cédula de ciudadanía TAR, por lo que se corroboró que la persona capturada fue la que se ordenó capturar, de conformidad con lo expuesto por el artículo 289 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto a la línea de tiempo, se evidencia que fue capturada el día de ayer, 13 de septiembre de 2023, aproximadamente a las 11:10 de la noche. Fue puesta a disposición en la URI a las 12:30 de la madrugada, término en el que se estima razonable y necesario para su traslado físico y la presentación del caso. En atención a que la conducta amerita una detención preventiva, la Fiscalía solicitó la celebración de la presente audiencia dentro de las 36 horas siguientes, toda vez que siendo hoy, 14 de septiembre de 2023, a las 8:02 de la noche, únicamente han transcurrido 21 horas aproximadamente desde la captura del indiciado, conforme lo estableció en el artículo 297 del Código de Procedimiento. Se observó que se respetaron sus derechos según lo dispuesto en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal. Se le indicó el motivo de la captura, sus derechos de comunicarse con un familiar, el derecho a guardar silencio, se le leen todos los derechos, como lo indican los formatos aquí presentados, los elementos materiales probatorios, cómo se desprende del acta los derechos del capturado y la constancia del buen trato, que se encuentra firmada por el indiciado sin ninguna nota marginal que indique lo contrario. En virtud de lo anterior, el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Medellín imparte la legalidad formal y material del procedimiento de captura del señor Diego por el delito de homicidio contemplado en el artículo 103 del Código Penal. Y se ordena cancelar la orden de captura número 3 expedida el 24 de noviembre de 2022 por el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Medellín, toda vez que esta se materializó el día de hoy. Esta decisión es un auto conforme al artículo 161 del Código de Procedimiento Penal, notificado por estrados, de manera que proceden los recursos de reposición, apelación y reposición en subsidio de apelación. Señora delegada de la Fiscalía, ¿presenta usted algún tipo de recurso? Sí, el recurso, señor. Gracias. Ministerio Público, ¿presenta algún recurso? Muchas gracias. Señora abogada de la defensa, ¿presenta algún tipo de recurso? Muchas gracias, señoría. Sin recursos. Entonces, en vista de que ninguna de las partes intervinientes presenta recursos, queda en firme esta decisión. Así las cosas, y no siendo más el objetivo de esta diligencia, se da por terminada la presente audiencia, siendo las 8:04 de la noche.